Trib, Chuchib, Mamib, Agala, Baltom, Chimcha, Shots, Intapon, Hutziliweche, Kishtahwi, Pikhab Shkutka, Shkutulew, Gumarkah, Chel, Kishtahwi, Chinabahol. Kintapon, Hutziliwech, Akiktek, Op, Ashbal, Esbalwech, Mayab, Akoykin, y Kanehel, Kakikitek, which is Ntir Alom Altom, Kikambik, Ntir Kichak, Kapatan, Reka Tzhunche, Kapambalil, Hua'i, Yugin. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de su telerevista, Kak Aslemal. Nuestras vivencias, nuestras experiencias. Hoy queremos invitarle a usted para que siga en sintonía a través de su canal multicultural. Un espacio, pues de pronto, de muchas gamas en cuanto a su segmento. Hoy tendremos en un segmento especial, en nuestro segmento cosmogónico, sobre qué es un Nahij. Muchos lo conocen en nuestra cultura como, quizás no como guías espirituales, sino con otros nombres. Se ha satanizado mucho la espiritualidad maya, pero hoy, ¿quién mejor que Ana Choc Chile? Desde allá en Santo Domingo, Xanacó, nos da y nos interpreta estos conocimientos y sus vivencias, por supuesto, como mujer, integrado a la sociedad, hablando de su espiritualidad como Ahij. Apreciémoslo entonces. Bueno, para mí la palabra Ahij viene de la palabra Kaqchikel, es el contador de los días. Es decir, que un Ahij debe estar sujeta a los días del calendario, saber exactamente cuál es su energía, cuál es lo positivo, lo negativo, en qué nos ayuda y en qué nos perjudica en ciertas actitudes nuestras y por supuesto también de nuestra vida cotidiana. Siempre mantuve eso de los valores, más que todo, los valores que mis abuelos me inculcaron. De hecho, una de mis abuelas, ella fue también curandera, pero en nuestra comunidad no somos muy bien vistos o no somos muy aceptados, como podríamos decir. Entonces yo estuve en un colegio de monjas, ahí inicié mi vida, pero en eso también me inculcaron muchos valores. Luego ya en mi vida adulta, pues yo ya me casé, tuve a mi familia, tuve una enfermedad muy fuerte y en esa enfermedad yo busqué ayuda. En eso fue que me descubrieron y me dijeron de que definitivamente lo que yo traía era una misión. ¿Y cómo era? O sea, que yo desconocía completamente porque de una vida a otra es un poco difícil. Entonces me explicaron, me dieron cómo debería de ser y desde luego yo fui pues con un poquito de temor. Pero yo lo que hice es indagar, ver cómo y cuáles eran los pasos. Por supuesto fui a descubrir grandes cosas. Descubrí mucho lo que es el amor al prójimo, el amor a la naturaleza, cómo convivir con nuestra familia. Es decir, que la cosmovisión maya o la vida como no es una religión, no es de decir que soy evangélico, soy católico, no, sino que es un comportamiento de vida, es una disciplina que nos ponen los abuelos. Pues bien, esto me ha servido de mucho. Desde ahí yo ya llevo los 10 años de vivir en esta misión. Pues quieras o no, para mí ha sido un poco difícil pues tomarla. Ya tomarla en sí me fue difícil, pero hoy por hoy yo me siento satisfecha porque como mujer me ha fortalecido mucho. Estamos en un mundo donde la mujer vale menos tal vez al hombre, no hay el valor que debería de tener y eso pues ha limitado muchas cosas en mi vida, como por ejemplo salir, estar fuera,
son conflictos, pero al final esas barreras se han ido abriendo para mí y por supuesto a través de mi vida espiritual he encontrado también oportunidades, muchas oportunidades espirituales, oportunidades académicos, oportunidades también de conocer proyectos, conocer gente linda. Y con eso a mí me basta porque yo he visto la vida de otra manera. Entonces, para mí es una satisfacción. En sí, la cosmovisión maya se basa en la dualidad. Es decir, que no podemos vivir sin el hombre, tampoco podemos vivir sin la mujer. Siempre decimos que detrás de un buen hombre va una mujer, y no es así, sino que a la par de un buen hombre va una buena mujer, o viceversa, porque también eso debemos de reconocerlo, porque no tenemos las mismas capacidades ni las mismas habilidades. Entonces somos complemento el uno al otro, sin uno no podemos caminar. Entonces esto pues a nosotros se nos ha enseñado, se nos ha inculcado que debemos de tener los mismos derechos, pero es ahí donde hoy se ha vuelto de moda como es el feminismo. En lo personal yo no comparto. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos derechos, pero también tenemos las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades. Entonces nosotros tenemos que jugar un papel muy importante. Hoy por hoy la mujer pues ya trabaja, se desempeña en algún papel importante en la sociedad, pero no debe de descuidar lo que es la parte importante, que es la familia. Porque si nos damos cuenta, un varón es un poquito más que liberal. ¿Por qué? Porque el hombre se va de la casa, se despertó, se fue y bueno, hay regreso. Llegó el final de la quincena o de la jornada, bueno, aquí aporto para el hogar, aporto para la salud y todo. Pero la mujer no, es un doble trabajo, porque la mujer tiene que estar pendiente de cómo están los niños, qué están haciendo, cómo pasaron el día, qué van a comer, en qué se van a distraer. Por supuesto, uno tiene que darles ese seguimiento para que ellos también no se pierdan, por ejemplo, en la drogadicción, en muchas cosas que hay pues en nuestro espacio. Bueno, lo que caracteriza de una a otra es, por ejemplo, tal vez no es en sí lo que porto, sino que es lo que vale, Por ejemplo, si yo llevo el sud, es para proteger mi energía, es para guardar, yo me amarro el sud y sostengo lo que es mi sabiduría. Entonces eso yo no la puedo desperdiciar por ningún momento. Entonces eso me da a mí la fortaleza para cualquier situación. Yo tengo que ser muy cautelosa. Por ejemplo, el cabello también. Esto es, también es muy importante porque es la energía que nos guarda, es la energía. Es decir, que el cabello es el abuelo Can. Y por eso es de que nuestras abuelas, nuestros abuelos se amarraban y se hacían el tecoyal para también mantener esa energía, guardar esa energía. Luego está esto es un collar, quizás para otros es simple y sencillo, pero este collar también representa lo que es la energía del abuelo Can. Entonces es para proteger lo que yo soy, lo que yo tengo. Y la diferencia entre una y la otra es de que yo tengo que perseverar, tengo que buscar también la energía, por ejemplo, las señales en el cuerpo, analizar los sueños, ver las señales del aire, del agua. En estos días hemos estado pues como que
reviviendo un poco lo que es toda la enseñanza de nuestros ancestros. Por ejemplo, nosotros ya no nos fijamos en las fases de la luna, ya no nos fijamos lo que es el cosmos. Allí hay grandes cosas que nosotros podemos ayudar para nuestra sobrevivencia, pero lamentablemente nosotros ya no lo hacemos. Entonces, eso es nuestro deber, ayudar al quien lo necesite, ayudar al quien no logre sobresalir. Pues para mí eso es la diferencia entre una y otra, es estar comprometido en sí con nuestra sociedad. Para mí es de que desde un principio no tengan miedo. Es algo muy lindo, es algo muy natural. Conforme uno se va dando, también la energía va fluyendo dentro de uno. Entonces yo les diría que se acerquen al Sagrado Fuego, que se acerquen a los guías, a indagar, a experimentar también, porque se vale experimentar porque no somos perfectos. Entonces yo los invito pues a que conozcan la espiritualidad, ya que esto va a cambiar muchas cosas en nuestra sociedad. Gracias a la espiritualidad pues todavía hay valores que en las comunidades, lamentablemente en nuestra comunidad ya somos muy pocos, se perdió mucho, pero yo admiro a las comunidades más lejanas que todavía conservan esa gran esencia, y ahí hay muchos valores que nosotros debemos de revivirlos para poder rescatar a muchos y muchas jovencitas. Pues Matios Chivichin de un igre Susipari ahau chuba heshenich achakiari achak ri kanimal ri alap arishtani man tishehi vi rishkari ti tseta ti kutuh achkeru beyal chingari karish ni divil ri bey divil achike rukiil koh vichokari kayeval koh vichokari kashomal nabil pero shankinkevik arik anohel karikap ri pamari rek ari chingarish diyaru chuk'a riitzig diyaru chuk'ari no chingish yakatej ching makishsach areni ichivichin chupare juntiqaq'ijre Matios Chivatata Matios Chivanan. Visite nuestra página www.tvmaya.org.gt. También estamos en YouTube como TV Maya. También nos puede ubicar en el Facebook como TV Maya ALMG. Continuamos con más. Queremos decirles que tenemos nuestro mensaje de hoy en nuestra editorial, basado en el conflicto armado en cuanto a las víctimas. Y pues vamos a reflexionar sobre este tema, y queremos decirles también que agradecemos pues la buena atención de explicarnos todo en cuanto a nuestra cosmovisión, su experiencia, a la nana Ana Basilia Choc Chile, quien amablemente nos concedió estos conocimientos para todos ustedes. Veamos y escuchamos entonces esta reflexión de nuestra editorial. A 19 años de la firma de los acuerdos de paz, el debilitamiento a la institucionalidad de la política pública de reparación refleja que Guatemala no cuenta con una ley ordinaria de resarcimiento emitida por el organismo legislativo, a pesar que la propuesta de ley conocida como la 3551 tiene varios años de estar en el Congreso de la República. También se evidencia la indiferencia que el Estado de Guatemala tiene para resolver las responsabilidades que se derivan de los hechos cometidos por agentes estatales durante el conflicto armado interno. La carga de la prueba sigue recayendo sobre las víctimas, aunada a las falsas promesas que las autoridades en relación e impulso de planes que han sido incumplidos de manera reiterada. La apertura al diálogo ha sido una estrategia dilatoria, con resultados negativos para las víctimas. La simplificación administrativa para las víctimas es negada, produciéndose extensos trámites burocráticos en la gestión.
Sobre la restitución de viviendas, apenas se han resarcido menos de 3.000 víctimas, con soluciones habitacionales que no llenan los requisitos de ser una vivienda digna, ni tampoco cumplen con la pertinencia cultural. Más del 80% de las viviendas concluidas tienen serios problemas de acabados y daños estructurales. No es un secreto que en el país se cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Es una constante la exigencia de justicia y reparación. Estos son tomados como actos de confrontación y no como un derecho. Los encargados de la política de derechos humanos del gobierno han asumido posturas de desacato ante las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta situación lleva a concluir que estamos frente a una administración pública ajena a los derechos de las víctimas del conflicto armado interno y al incumplimiento a sus derechos. Sin justicia ni reparación, no hay reconciliación. Gracias por seguir con nosotros en su telerevista Kak Aslemal, y hemos escuchado entonces la reflexión a través de nuestro editorial que viene a bien reflexionar sobre la dignidad de las víctimas del conflicto armado interno que sufrió nuestro país. Bueno, queremos recitar un tema de un comunicado de prensa de la Red de Consejo de Víctimas y dice lo siguiente: sin justicia ni reparación no hay reconciliación. Por la dignificación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Esto es un comunicado de prensa de el sentir de la población, de los afectados, pero pues para entrar en contexto, estamos en la entrevista principal de Kak Aslemal y queremos invitar y darle la bienvenida a nuestros invitados. Hoy vamos a platicar con nuestro estimado, el primer invitado, que es Domingo Álvarez Ajanel, mayahablante quiché, 33 años de pertenecer a la CPR. Actualmente es el coordinador de las comunidades de población en resistencia. Y vamos a darle la bienvenida. Don Domingo, bienvenido. Gracias. Vamos a presentar también a la presencia femenina acá. Nos referimos a doña Feliciana Macario, mayahablante quiché, integrante de la Junta Directiva Nacional de Conabigua, actual también coordinadora, miembro de la Convergencia y coordinadora nacional de Maya Huajquipquiaj. Bienvenida. Muchas gracias. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, la dignidad de las víctimas del conflicto armado en Guatemala. Por favor, comencemos acá con nuestra estimada Feliciana, sus vivencias en ese conflicto que duró 36 años. Sí, muchas gracias. Quiero agradecer al programa Kak Aslemal, que es nuestra vida, nuestra existencia, y durante los 36 años del conflicto armado, desde el 1960 al 1996, hasta la firma de los acuerdos de paz, se violentaron derechos humanos, derechos a la vida y varias atrocidades contra la vida humana de los pueblos mayas, sobre todo los pueblos mayas, los pueblos indígenas de Guatemala. Y estamos aquí también, queremos decir a nuestros seres queridos que aquí estamos, no los hemos olvidado y no los vamos a olvidar, siguiendo de pie la lucha por la defensa de nuestra vida, nuestro territorio, y queremos alcanzar ese sueño que algunos de ellos tanto soñaron, el cambio de un país diferente, la búsqueda de la igualdad, la búsqueda de la justicia, la búsqueda de un desarrollo para todos y no solo para algunos. Platiquemos un poco con don Domingo
¿Cuál ha sido la labor de la coordinación que lleva la CPR durante pues, más de 33 años que lleva en estas actividades en pro de los derechos humanos, pero en este caso el conflicto, las víctimas? Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. En realidad nosotros, las comunidades de población en resistencia, nos constituimos en los años más crueles de los años 81, 82, 83, a consecuencia del conflicto represivo del Estado de Guatemala. A lo largo de años, durante el desplazamiento forzoso, la CPR de la Sierra, estuvimos a lo largo de 14, 15 años en las montañas de Chajul, Quiché. Las comunidades de población en resistencia la conformamos de diferentes pueblos, municipios del departamento del Quiché, que a lo largo de un tiempo, a lo largo de una situación, estuvimos así defendiéndonos, escondiéndonos ante la persecución política del Estado de Guatemala, y que posterior de los acuerdos de paz tuvimos que regresarnos en diferentes lugares. Estamos ubicados en diferentes municipios y departamentos de este país. A casi 19 años del conflicto armado interno, ¿cuál es la situación que ustedes ven de la dignificación de las víctimas del conflicto, el mismo conflicto? Sí, bueno, la dignificación de las víctimas por el conflicto armado interno es muy importante, porque tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que conocer nuestra realidad, qué es lo que ha pasado en el país, y sobre todo, pues nosotros quisiéramos que también el Estado de Guatemala lo reconozca, que sí en Guatemala hubo genocidio, que sí hubo desapariciones forzadas, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que entregó su informe el 25 de febrero del 1999, ahí los datos estadísticos están más de 200,000 personas entre desaparecidas, asesinados, masacrados. También hay un dato de más de 200,000 niños huérfanos que quedaron por lo mismo, y también hay más de 45,000 viudas que quedaron por el conflicto armado. Entonces, estos datos que tampoco son la totalidad, porque hay muchas personas que no dieron sus testimonios por temor, por cualquier otra situación, por intimidaciones, y eso es muy importante que también se reconozca, que hubo genocidio, que hubo masacres, que hubo asesinatos, que estas violaciones a los derechos humanos no queden en la impunidad. Entonces, para mí es bien importante que la juventud, los niños también lo reconozcan. Entonces, para mí el Estado de Guatemala debe ser esta historia debe ser parte de los textos en las aulas, desde el nivel primario, nivel básico, en las universidades. Yo creo que esto es muy importante para que se reconozca y garantizar la no repetición. Interesante. Si hay algún rubro de resarcimiento, y si lo conocemos, ustedes nos pueden explicar si se ha desarrollado tal rubro, si ustedes conocen. En la actualidad funciona el Programa Nacional de Resarcimiento a las víctimas, que tiene la función de atender a las víctimas. Pero vemos en esas alturas que el gobierno no ha tenido esa voluntad política de proporcionar recursos para este programa, para que sean atendidas las víctimas. Desde el 2003 se constituyó este programa mediante un acuerdo gubernativo, pero hemos visto el incumplimiento, no hay nada de atención a las víctimas, que el Estado no tiene esa voluntad, a pesar de que es un compromiso asumido en los acuerdos de paz, que el Estado de Guatemala se comprometió a reparar el tejido social, pero en estas alturas vemos nosotros que ese programa, que ese plan de gobierno es regresivo de los acuerdos de paz, que no tiene ninguna ¿cómo se llama?, ningún beneficio para las víctimas, porque incluso este programa se convierte, digamos, como que se politiza, se convierte, digamos, en un programa clientelar, que en verdad no ha beneficiado a las víctimas,
a pesar de que también las víctimas han tenido, digamos así, exigencia, planteamientos que tienen que ser resarcidos, porque en realidad es un derecho, ¿verdad? Pero no se ha llegado a cumplir con este programa. Cuando hablamos del papel de la sociedad civil en Guatemala, organizados, ¿cuándo se crea entonces la red de consejo de víctima? Ustedes son parte, estamos en la representación de CONAVIGUA y el CPR. ¿Cuándo inició esta organización como para apelar por los derechos de la sociedad civil? Las organizaciones de víctimas se constituyen después de los acuerdos de paz, ya que el Estado de Guatemala se comprometió en asumir la responsabilidad de brindar atención especial a las víctimas, a la población desarraigada, y luego ya en el 2003, bajo acuerdo gubernativo, se legisló el Programa Nacional de Resarcimiento, y desde ese entonces las comunidades, organizaciones o familias víctimas poco a poco se fueron organizando, y que para que también sean así beneficiados de un programa de reparación, pero hasta en esa altura, a lo largo de 12 años de funcionamiento, digamos, de esta entidad, no se ha habido avances. En estos 12 años, doña Feliciana, la red ha cumplido sus objetivos. Los objetivos de velar por los derechos humanos de las víctimas. Bueno, sí, cada organización que conforma la red ha hecho su aporte en la búsqueda del bien común, todo lo que está en función del Programa Nacional de Resarcimiento, que no lo ha asumido desde las organizaciones de víctimas, organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, de viudas, que asumimos esos compromisos. Por brindar atención a las familias sobrevivientes en temas de dignificación, en temas de apoyo psicosocial, que son temas que realmente lo necesitamos para ir construyendo el tejido social, para ir realizando nuestro quehacer normalmente. Y sí sabemos que el conflicto armado ha dejado grandes heridas en las familias, en las comunidades. Sabemos también que no solo ha dejado muertos, sino que también ha desintegrado comunidades y familias. Entonces, el trabajo de nosotros es ir aportando para que estas familias logren hacer los encuentros, también la unidad en las comunidades. Estamos abordando el tema dignidad de las víctimas del conflicto armado en Guatemala, que duró 36 años, y estamos con invitados especiales de la sociedad civil. Usted no le cambie. Vamos a seguir con este tema después de esta pausa. Seguimos con nuestro tema central, la dignificación, la dignidad de las víctimas del conflicto armado interno en Guatemala. Si bien es cierto, hay muchas familias que aún viven secuelas de este conflicto. Entonces vamos con las preguntas, los cuestionamientos que a continuación vamos a desarrollar. El derecho a la tenencia de tierra en cuanto a la sobrevivencia, porque estamos en un programa que es Cacaslemal, nuestras vivencias. ¿Cuál es su opinión al respecto, don Domingo? Muchas gracias. En primer lugar, el derecho en el tema de tierra también es uno de los compromisos también, como parte del componente del Programa Nacional de Resarcimiento hacia las víctimas. Esto está incluido en el componente de restitución material, durante el conflicto armado interno, nuestras tierras, nuestras pertenencias, fuimos despojados, digamos, de nuestras pertenencias, de nuestras tierras. Entonces también parte como componente de
mediante este programa también incluye a que el Estado de Guatemala debe de implementar la restitución material hacia las víctimas del conflicto armado interno. Y también es parte de nuestra lucha, es parte de nuestras demandas, que tal vez no solamente tema tierra, también nuestras demandas, nuestras luchas en tema de justicia, no la impunidad, y también nuestras demandas también va enfocada también a la defensa de los bienes naturales, nuestros territorios. Es de la lucha de nosotros como comunidades indígenas. Nuestro país es en sí, pues muchas culturas, diversidad de cultura, un encuentro entre culturas prácticamente. Y hablamos un poco en la inclusión de género en el sector social, laboral, podríamos hablar de la inclusión de la mujer en la sociedad. En cuanto al tema de resarcir después del conflicto. Sí, yo creo que este es uno de los temas que nosotros tendríamos que ir exigiendo, el derecho a la inclusión, porque dentro de esto, ahorita que estamos hablando sobre el Programa Nacional de Resarcimiento que fue creada con el espíritu de dignificación para las víctimas, que realmente esto ha excluido a las mujeres, sobre todo en el tema de la violación sexual causada por el Ejército de Guatemala, que las mujeres hasta hoy fecha, después de 25, 30 años, se les está pidiendo una prueba de violación, y eso sabemos, todo el mundo sabe que después de tantos años no se puede presentar una prueba. Sin embargo, es un tema que está ahí y que el dolor, el sufrimiento ahí está en las mujeres. Entonces yo creo que esto es un tema que realmente se debe tomar en cuenta y que, bueno, la mujer también tiene su aporte en la construcción del tejido social. La mujer es la que ha conservado los valores y realmente debe ser tomada en cuenta en todos los espacios, y creo que también se debe crear espacio para las mujeres. Platiquemos de las recomendaciones que le daría pues a las instituciones competentes en cuanto a ese tema. Seguramente hemos avanzado si no al 100%, pero en algo hemos comenzado ya. De hecho, los acuerdos de paz abren un paraguas para los temas en cuanto a la inclusión de nuestros pueblos. ¿Cuáles son sus recomendaciones a estas fechas en cuanto a este proceso? Primordialmente la parte importante para las fechas así, ejemplo, la dignidad de las víctimas del conflicto armado interno, es sumamente importante que el Estado de Guatemala, mediante sus instituciones, cumplir con lo estipulado en los acuerdos de paz y también en el acuerdo gubernativo aprobado en el Congreso de la República, porque en realidad las víctimas del conflicto armado interno tienen un derecho constitucional en el tema de reparación, según las víctimas, más que todo me incluyo yo porque también fui víctima, allá yo era de Nevaj, Quiché, ahí donde fue el genocidio, ¿verdad? Lo que pedimos es de que nosotros tenemos derechos como víctimas, ¿verdad? Tampoco estamos pidiendo limosno al Estado de Guatemala, sino que lo que queremos es que el Estado de Guatemala repare, que pague los daños ocasionados mediante el conflicto armado interno que arrebató en contra de la población civil. Entonces, la importancia es el compromiso con moral y ética, tiene que cumplir, digamos, las diferentes instituciones que corresponden ver esta parte, ¿verdad? Recuerdo una parte de mi niñez en Zacapulas, Quiché, veíamos el río Chixoy, que es allá llamado Río Negro, pues algunas víctimas ahí sin reconocerlo, por supuesto, muchos años, ya la memoria de pronto se nos va olvidando un poco, ¿no? Pero esa parte no lo viví en carne propia directamente, si más fueron mis padres quienes estuvieron ahí. ¿Cuál sería su mensaje, doña Feliciana, a la sociedad civil de incluirse quizás un poco a la causa, a también estar en este tema donde están ustedes, porque seguramente las organizaciones tampoco, pues no es tan fácil, ¿no? Como
decía don Domingo, que pues hay que velar por ese tema de pedir el derecho y a unirse con ustedes, ¿no?, en la causa. Sí, bueno, mi recomendación sería primero es que no olvidemos nuestro pasado, porque es importante para la construcción del futuro, y también todo esto, lo que hemos vivido en carne propia sobre las atrocidades cometidas por el Estado de Guatemala. Esto es muy importante, que se reconozca la verdad y también que no seamos ajenas, porque a todos nos ha afectado y todos queremos una Guatemala diferente, todos queremos una Guatemala con justicia, con dignificación. Si bien es cierto, nosotros estamos hablando por la dignificación, pero también no solo es la dignificación en sí, no solo la reparación, porque también la justicia está incluida, porque si no hay justicia, no hay paz. No podemos hablar de desarrollo, no podemos hablar de democracia si no hay justicia, si no hay paz y sobre todo si no hay reconocimiento. Entonces esto no es un trabajo de las mujeres, no es un trabajo solo de las organizaciones de la sociedad civil, sino que es un trabajo en conjunto, tanto del Estado como de organizaciones y todos los ciudadanos guatemaltecos. Después de la firma de estos acuerdos, porque nuestro tema es dignidad de las víctimas del conflicto armado en Guatemala, don Domingo. Después de los acuerdos de paz, hasta en la actualidad se tiene plasmado en un acuerdo gubernativo la importancia de la dignidad de las víctimas del conflicto armado interno, que por lo tanto a cada año siempre las víctimas honra a sus víctimas, ¿verdad? Porque en realidad ahora pues nuestros seres queridos, hay cientos y miles todavía que no se han podido localizar, no se han podido exhumar, están todavía en las montañas, en el monte, en cementerios clandestinos. Entonces a nuestras víctimas, pues como quien dice que están todavía en guerra, pero la lucha de nosotros ahora, las diferentes organizaciones de víctimas, también con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, pues estamos trabajando, luchando de identificar, de exhumar a nuestros seres queridos. Entonces, ya que es un derecho, ¿verdad?, que nuestros seres queridos deben estar en un cementerio digno, ¿verdad? De hecho, para concluir la entrevista, quisiéramos que nos dieran un mensaje en su idioma de quiché, ¿sí? Pero sin antes queremos invitarle a los televidentes a que pues nos demos la oportunidad cada día, que al salir el sol, pero de hecho la tierra gira alrededor del sol y en cada amanecer tenemos la oportunidad de levantar nuestro rostro y de seguir nuestros proyectos en el año 2015, en estudiar, en proyectarnos en algo social, como lo hacen don Domingo, doña Feliciana, y para que cada día los guatemaltecos tengamos conciencia de quiénes somos, a dónde queremos ir, que es lo importante. Cada mañana nos da la oportunidad para tener nuevas actitudes positivas. Por favor, sus mensajes en sus idiomas. Isknangtat, iskopa takyeb, iskopta chutakibchoch, kohitat berchman bajun ashbaltzih rech aslemal. Ya hurtili wech sharmal katran ashih ihri knangtat qachlal qalne qachkhilne rish push aslemal chpam takle shomal. Chikma hurtili wech shokhe también chishpetok chikma ibib chpam takri komon shahela aqatskuh kaslemal chpam riq tinmit ishim uleo. Don Domingo. Sibilah maltiosh ketak chiwe qachlal kanan qatat labum tinmit kitat ben kokil chewal olah ashbalsih kaya rutiliwach sibilah tak sitao cholah biqlash qabih qitam ki iwetam la astaq qash beh man kash chaqi laqat batsih wa malah tinmit erish banu kash chaqi oher sebelah rahwashik kaya wisik kala labum la kalab tanki wachinim erish chikut ma katseleh tu banik la lahun kash banik qitam shok ichpam kilo sebelah ustah rish ban chaqi oher.
Y a ustedes, gracias por su sintonía. Queremos recordarle que después de esta pausa tenemos un segmento muy especial que es el segmento gastronómico y vamos a platicar un poco, pues, doña Paola Morales del Mercado Central. Estará con nosotros, por favor, tenga en cuenta que debe tener un lapicero y algo a mano para apuntar, un papelito, para que usted pueda hacer la próxima receta que Jacas Lemal le recomienda para hoy. Pepián de res, entonces, vamos a ver en nuestro siguiente segmento. Ya regresamos. Claro que sí, muy buenos días. El día de hoy les vamos a enseñar el procedimiento que tenemos que llevar a cabo para hacer un pepián de res. No es demasiado tiempo, pero sí se requiere de mucho amor. Hacerlo con mucho amor, hacerlo con mucho cariño, ¿ya? Es un proceso, se va dorando cosa por cosa, ¿ya? Se va dorando primero el chile guaque, después se dora el chile pasa, después la pimienta gorda. Se va dorando poco a poco para que no salga quemado, porque es un simple toquecito de dorarlo, ¿ya? Para que salga rico. Vengo de una familia que se ha dedicado a la comida siempre, desde mi abuela y ahora mi sagrada madre, que es quien me ha enseñado a cocinar. Es un platillo que, sabiéndolo hacer, abunda, nos sale en abundancia y es algo muy rico. Es algo muy rico para degustar en familia. Pues es por cantidades, ¿ya? Porque por lo menos aquí lo que yo les puedo ofrecer, le puedo decir que con esta cantidad que yo les estoy presentando, degustarán aproximadamente 15 personas. Vamos a empezar aquí con el proceso de empezar a dorar los chiles. Es un término que tiene que ser dorado, no quemado, porque si no se amarga el pepián. ¿Ya? Se amarga el pepián. Regáleme la pepitoria y Betty. Me pide la pepitoria y el ajonjolín, nena. Me regalan un poquito de agua. Aquí vamos a poner a dorar el ajonjolín. Este hay que estarlo meneando porque la semilla es muy pequeña, muy rapidito. Sabe a dorarse. La misma cantidad de ajonjolín tiene que ser la misma cantidad de la pepitoria. ¿Ya? Esto de la misma manera se va dando el toque de dorado, no de quemado, para que sea así, para que el pepián le salga en su color natural. ¿Ya? Dicen y hablan que hay lugares que el pepián es rojo. El mínimo toque que tiene de rojo es porque le ponen un toque de achiote. No, mami. ¿Ya? Pero en el sabor prácticamente no cambia mucho. No cambia mucho. Me regalan un poquito de agua. Todo esto se va poniendo con un poquito de agua en remojo.
porque todo esto se tiene que ir suavizando para luego después pasarlo en la licuadora. ¿Cuánto es el tiempo prudente para que se quede en agua? Pues aproximadamente 1 hora, porque a pesar de que esto está dorado, ya, pero necesita suavizarse bien para que el pepián no salga quebrantado, ya, sino que salga así, ralito, salga así. La consistencia de todos los ingredientes se pueda sentir, no salga así solo quebrantado. Le ponemos un toquecito de pimienta gorda, que es un poquito menos, porque esto es un sabor muy fuerte, ¿ya? Entonces es un toquecito menos fuerte, ¿ya? Aquí ya llevamos lo que es el chile guaque, el chile pasa, la pimienta, la pepitoria, la pimienta gorda, ya. Son uno de los ingredientes importantes en un pepián. Lo básico, exacto, lo básico. Le echamos un toquecito de canela. Y por último, ¿me regalas un poquito de agua, nena? Y por último, en la misma sartén donde se doró todo, eran las creencias de las abuelas, ¿verdad? Que donde se empezaba a dorar, lo primerito tenía que ser todo, para que llevara los mismos sabores, se mezclen. Entonces ahí ya vamos a poner, por último, el toque final, lo que es el tomate, el mil tomate, la cebollita y el ajo, que es lo que falta para esto. Con el mil tomate lo tenemos que calcular muy bien, porque el mil tomate tiene una consistencia que si se nos pasa un poquito, se pone ácido. Exacto. Y le da otro toque, ¿ya? 3 dientecitos de ajo, la mitad de una cebolla. ¿Me regalas unos cejotes limpios, mamá, por favor? ¿Me regala un poco de agua ahí, Sofía? Póngale de tortilla caliente para acá. Ahí ya todo lo estamos poniendo en el debido remojo que tiene que llevar esto, mientras le damos tiempo en lo que se dora nuestro tomate, nuestro mil tomate y nuestro ajo. ¿Ya? Mientras tanto, ya todo esto va debidamente lavado. Mientras tanto, empezamos a preparar lo que es los ejotes, el whisky, que esto aproximadamente se pone a cocer cuando es carne de res. Se pone a cocer la carne, con el término de un cuarto de agua, ya depende la cantidad que haga. Entonces se pone a cocer la carne y ya se va tocando la carne a manera de que cuando uno siente que la carne ya está un poquito más que cocida, de 1 a 10, un 60, un 6% ya cocido, entonces ya se le apaga el ejote y el whisky y la papa. Entonces ahí ya tiene toda esta mezcla ya licuada y se le apaga eso. Entonces ya se deja hervir sin taparlo. Es una de las cosas, porque si no el pepián no espesa. Todo esto, y aquí le falta el toquecito, me regalas por favor unas 3 tortillas doradas y 2 franceses dorados. ¿Ya? Todo doradito porque ese es el toque que le da de lo espeso. ¿Ya? De lo espeso. ¿Ya? ¿Me quitan esto, por favor? ¿Me quitan esto de aquí, por favor? Que voy a destapar ollas para que se mire la comida. Entonces, usted puede entrar a ver. Aquí ya está el pepián. Usted aquí ya puede entrar a ver. Aquí ya está el pepián con lo que es, con su ejote, su whisky y su costilla de res.
para que usted tenga una comunicación efectiva con su telerevista Kak Aslemal. Hoy queremos poner a su disposición, en su pantalla aparecerán nuestras direcciones para que usted nos sugiera en este segmento especial que vamos a platicarle a usted sobre el arte, ¿sí? El arte de nuestras comunidades, de los guatemaltecos. Y es que fuimos en un lugar que etimológicamente en el idioma Kaqchikel que se llama Xenacoj. ¿Qué significa? Xe es debajo o abajo, Na es boca y Coj es león o puma. Eso, según los historiadores de Santo Domingo Xenacoj, nos habla entonces Eric Armando Boror, un artista Kaqchikel, quien nos dará algunas técnicas de cómo podemos aprender a pintar y, por qué no decirlo, dar a conocer el arte guatemalteco desde nuestra cosmovisión. Platiquemos entonces con Eric y pues nos dará todo este mensaje para... Muy bien. Eric entonces nos dará a conocer su trabajo. Veámoslo. La pintura es el arte y la técnica de crear mensajes a través de la aplicación de pigmentos de color sobre una superficie, sea papel, tela, madera o pared. Es importante mencionar que a través del arte, el ser humano expresa la manera de concebir su realidad y a la vez lo exterioriza o manifiesta de diversas formas. Eric Armando Boror, un joven pintor de origen maya Kaqchikel, nos muestra su labor a través de la realización de su pintura, que actualmente desarrolla en el Salón Municipal de Santo Domingo Xenacoj del departamento de Zacatepeques. En Guatemala, son muchos los jóvenes quienes se dedican a realizar diversas actividades artísticas, y Eric Armando Boror es uno de ellos. Dicha acción forma parte de las expresiones culturales de los pueblos indígenas, consideradas parte de nuestra identidad. Bueno, antes de empezar a pintar, pues tenemos que mezclar los colores y utilizando un negro, pero no un negro puro, sino que utilizar un negro mezclado con un azul, con un rojo y con un amarillo. Hoy, pues antes de empezar a pintar, pues mezclar el blanco con el negro preparado y agarrar un poco de amarillo para disolver, tener una mezcla, un gris no puro, le damos el toque de los oscuros. Tenemos nuestro gris y empezamos a pintar. Empezar a pintar no solo es de agarrar el pincel, meterle claro lo que es oscuro. Se empieza de un valor tonal, de una temperatura, de una intensidad y sobre todo la saturación. Pero primero tenemos que tener lo que es oscuro. Tenemos lo que es la gama de color del valor tonal. Mezclamos donde hay sombra. De la sombra podemos meterle un claro para disolver entre una mezcla de oscuro a luz. Agarramos otro poco de oscuro. Y empezar en el mismo movimiento. De un oscuro a un claro.
formamos nuestro valor tonal. Empezamos de lo oscuro hacia lo más claro, terminando lo más claro, para tener un valor tonal. Después de estos movimientos le damos lo que es la saturación, y por último le damos lo que es la temperatura, ¿no? El amarillo hace que la luz o a que la sombra no se quede tan oscura. En los materiales de este mural estoy utilizando lo que es el acrílico. ¿Por qué el acrílico? Porque el acrílico es la pintura donde la mayor parte de los artistas guatemaltecos utilizan lo que es pintura acrílica para un secado rápido y para mayor soporte, y sobre todo para que no pueda tener una mezcla entre, o tan fácilmente que se pueda deteriorar. Y es por eso que utilizo la pintura acrílica para llenar poros disolviendo con el agua, ¿no? En mi pensamiento de lo que yo tanto he deseado va a ser un pintor profesional, para inculcar a los niños, a los jóvenes, tener ese proyecto, o sea, graduarme, ser profesional, para dar a conocer el arte de lo que yo he aprendido a lo que es mi pueblo, no solo a mi pueblo, sino que en varios municipios, departamentos, otros países. Y esos son los proyectos de que he tenido en mi mente, ¿va? De que algún día graduarme, pues ser maestro de quizá niños, jóvenes o personas grandes en mi municipio. Hatakachi chaque conocer a la poni, macheta a la poni, paistani, chinta careje chpa, sken hun kisama, chinta careje, ojer kino o. Chin kina chpari calma, macheta ankina chin tanki hakapa ki holong, chin ki nuhakapa ki holong, chin ki anu chpari limaleh buh, chin tak arehe chpan kia macheta arehe kia ro, jing anik, oyin moloch chpan mayap na, chin tak aro kohe kanimahu. Chin, roh tak kaya kabej, no, spang halahak tak dinamit, masyata dinamit sino te mamat tak dinamit, mag arich pari alaponi, ho yakate, ada yin ori panuholong, hung chin tak asing, tik acah tak ada hung samah, rich pari patanak hung harpe.
chinta kung yin ya chivech nikut chivech acheri rupiri pakashlan artes plásticos Macari Mateos Alaponica Nishin Nirchiva Kohyakater Chintaka Patinamit Shenako Yakater Mateos. Hemos apreciado el trabajo de Eric Armando, pintor cachiquel, quien desde el interior de la municipalidad de Santo Domingo Xenacó está pintando este hermoso cuadro que ilustra el arco de Santo Domingo Xenacó. Usted puede ser parte de este programa. ¿Cómo hacerlo? Bueno, escríbenos por favor. Nuevamente en su pantalla aparecerán nuestras direcciones de comunicación para que usted pueda recomendarnos un platillo típico que usted gustaría aprender o que fuésemos a producir donde usted se encuentra. El arte también está invitado para que demos a conocer la música de los pueblos originarios, pues propiamente de nuestras vivencias. De hecho, Jagaslemal está desarrollado, está enfocado la producción para visibilizar todo el quehacer en el arte, en el campo de la cultura de los pueblos indígenas. Qué alegre saber que contamos con su sintonía, la invitación súper especial para que usted sea parte de nuestro próximo programa. Le agradecemos a usted su estadía a través de su pantalla de TV Maya, su canal multicultural. Está viendo entonces Jagaslemal y queremos dar las gracias a usted, Hatioshich Chihuan, Hiulan, Ashpalzi, Espalzi, y Katakpo Hotziliwech, Kashkaibeh, Mueltechak, Kahitong, Hiulan, Ural, Pamayap, Ashpal Mayap.